No aparezcas en el viaje de Navidad, me escribió mi madre sin mediar palabra. Aquí nadie quiere verte a ti ni a tus hijos, añadió mi hermano con un emoji que reía. Yo respondí, entonces dejo de hacerme cargo de las reservas. 15 minutos después, ya me había eliminado de todas las reservas y pagos compartidos. Ellos siguieron burlándose en el chat, sin sospechar lo que la aerolínea tenía preparado. Mi nombre es Carlos. Tengo 40 años y trabajo como arquitecto de software. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido la persona a la que mi familia recurre cuando algo necesita solucionarse. No solo problemas técnicos o de computadoras. También cuentas impagas, emergencias de último minuto, vacaciones familiares completas. Al principio no me molestaba. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Ayudas cuando puedes. Estás presente cuando te necesitan. Haces transferencias cuando el alquiler no alcanza o cuando el calentador de agua de mamá se rompe a medianoche. Cubres depósitos para casas en la playa y pones tu tarjeta de crédito para los pasajes de avión porque los demás ya tienen las suyas al límite. Durante 7 años consecutivos, fui el titular principal de pago de cada viaje familiar que hicimos. Sin embargo, el reconocimiento nunca fue mío. Mi hermano Logan siempre se llevaba el crédito. Él enviaba las fotos al grupo familiar. Él elegía los resorts. Él reservaba las excursiones. Todos lo llamaban el organizador del viaje, el genio de las vacaciones familiares. Nadie veía que cada reserva, cada adelanto, cada pago final pasaba por mi tarjeta. Nadie pensaba en que mi historial crediticio era el que absorbía el impacto cuando algo salía mal. Logan tiene 36 años. Trabaja en ventas, conduce un Mercedes alquilado y vive en un departamento que mis padres lo ayudaron a comprar. Siempre fue el hijo dorado. Encantador, seguro de sí mismo, el que nunca se equivocaba. Yo era el confiable. El silencioso. El constante. El que no llamaba la atención hasta que hacía falta algo. Mis padres jamás ocultaron su favoritismo. Cuando Logan terminó la secundaria, le organizaron una gran fiesta y le regalaron un viaje por Europa. Cuando yo me gradué con honores 2 años antes, recibí una tarjeta y un apretón de manos. Cuando Logan quiso iniciar su negocio, mi padre fue su aval y le dio dinero inicial. Cuando yo quise expandir mi consultora, mi padre me dijo que debía tener más cuidado con los riesgos. Hace años dejé de esperar equidad. Simplemente seguí estando. Seguí pagando. Seguí siendo la red de seguridad que nadie agradecía. Mi esposa, Emily, solía preguntarme por qué lo permitía. ¿Por qué aceptaba que me trataran como un cajero automático con piernas? Nunca tuve una respuesta clara. Tal vez pensaba que si daba lo suficiente, si ayudaba un poco más, finalmente me verían. De verdad me verían. No como el plan de respaldo o la billetera, sino como alguien que importaba. Eso nunca ocurrió. Este año, como siempre, comenzamos a planear el viaje de vacaciones en septiembre. Logan envió un enlace al grupo familiar con un resort en las Bahamas. Villas frente al mar, playa privada, todo incluido. Un lugar tan caro como fotogénico. Mi madre respondió de inmediato diciendo que le encantaba. Mi padre dijo que era perfecto. Mi hermana Madison, que vive a varios estados de distancia y rara vez aporta algo, respondió con una serie de emojis de corazones. 1 hora después, Logan me etiquetó en el chat. Carlos, te mando los detalles de la reserva. Ya sabes cómo funciona. Y sí, sabía perfectamente cómo funcionaba. Yo ponía la tarjeta para los depósitos. Yo garantizaba las habitaciones. Yo me encargaba de los vuelos, los autos de alquiler, los seguros de viaje. Y luego, al llegar, Logan actuaba como si hubiera organizado todo. Él recibía los agradecimientos. Yo, si tenía suerte, recibía un gesto con la cabeza. Pero esta vez algo se sentía distinto. Tal vez fue el tono del mensaje. Tal vez fue que nadie me preguntó si quería ir. Simplemente asumieron que pagaría. No respondí de inmediato. Dejé que la conversación avanzara sin mí. Hablaron de excursiones, de restaurantes, de horarios de encuentro en el aeropuerto. Vi los mensajes acumularse y sentí algo romperse dentro de mí. Una grieta pequeña, pero definitiva, en una base que había sostenido durante años. Emily lo notó. Siempre lo hacía. Se sentó a mi lado mientras yo miraba el teléfono en silencio. No dijo nada al principio. Esperó. Finalmente hablé. Ni siquiera me ven como parte de la familia. Solo soy el que paga. Ella tomó mi mano. Entonces quizá ya es hora de dejar de pagar. Esa idea me acompañó durante semanas. No tomé una decisión inmediata. Observé. Vi cómo seguían planificando sin preguntarme nada. Vi a Logan enviar itinerarios y opciones de vuelo. Vi a mi madre hablar de llevar amigos, de sumar más personas a la reserva sin consultar si yo podía cubrirlo. Y entonces lo entendí. Esto nunca fue solo un viaje. Fueron 7 años de invisibilidad.
7 años financiando la felicidad de otros mientras la mía no importaba. 7 años creyendo que, si daba un poco más, si hacía un poco más, finalmente se preocuparían. Nunca lo harían. Y ese sábado por la mañana, con ese mensaje y ese emoji riéndose, dejé de fingir que dolía menos de lo que realmente dolía. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la encimera y respiré hondo. 15 minutos después, tomé una decisión que llevaba años postergando. Me eliminé de cada reserva compartida. Quité mi tarjeta de todos los pagos. Cancelé mi participación en cada gasto. Ellos siguieron bromeando en el chat, convencidos de que nada cambiaría. No se dieron cuenta de lo que la aerolínea hizo después. No pude reaccionar de inmediato. Mi mente avanzaba como si estuviera sumergida en agua espesa, lenta, pesada, torpe. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la encimera. Sentía las manos temblarme. Me apoyé en el borde del fregadero, respiré hondo e intenté estabilizarme. En ese momento, Emily entró a la cocina. Bastó con que me mirara para entender que algo no estaba bien. No preguntó qué había pasado. No hizo ningún gesto innecesario. Simplemente se colocó a mi lado y esperó, dándome el tiempo que necesitaba para poder hablar. Me dijeron que no fuera, dije finalmente, con la voz baja. Mamá y Logan dijeron que nadie quiere que vaya, ni yo ni los niños. La expresión de Emily cambió al instante. No fue tristeza ni sorpresa. Fue algo más frío. Más firme. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. La miré. Luego bajé la vista hacia el teléfono, aún sobre la encimera. Pensé en cada depósito que había pagado, cada autorización de cobro, cada confirmación de reserva guardada en mi correo electrónico. Todo estaba a mi nombre. Yo figuraba como titular principal de la tarjeta, como garante de pago. Siempre había sido así. Tomé el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Abrí el chat familiar y escribí una sola frase. Entonces dejaré de cubrir las reservas. Presioné enviar. El mensaje apareció justo debajo del emoji de risa que había mandado Logan. Observé cómo los avisos de lectura aparecían uno tras otro: mamá, papá, Madison, Logan. Nadie respondió de inmediato. Tal vez no me creyeron. Tal vez pensaron que estaba exagerando. Tal vez asumieron que, como siempre, me calmaría y volvería a ocupar mi lugar, el responsable, el que aguanta comentarios, el que paga y no se queja. Se equivocaron. Abrí la computadora portátil y accedí a mi correo. Revisé una por una todas las confirmaciones acumuladas durante los últimos 2 meses, el resort, los vuelos, los alquileres de autos, el seguro de viaje. Todo estaba vinculado a mi tarjeta. Todo figuraba bajo mi nombre como titular principal y responsable de pago. 15 minutos. Eso fue todo lo que necesité para desmontar cada una de las reservas. Empecé por la aerolínea. Llamé al servicio al cliente y expliqué que retiraba mi autorización de pago. La operadora me preguntó si deseaba cancelar los boletos o transferirlos a otro titular. Le dije que cancelara los 12 pasajes. Dudó. Me preguntó si estaba seguro. Respondí que sí. El proceso tardó 6 minutos. Al finalizar, me informó que las reservas quedaban invalidadas y que los avisos de cancelación serían enviados a todos los pasajeros dentro de la siguiente hora. Después llamé al resort. Expliqué que retiraba mi tarjeta y que ya no garantizaba la reserva como titular principal. La mujer al teléfono sonó confundida. Me preguntó si deseaba agregar otro método de pago. Le dije que no. Hubo una pausa. Luego me explicó que, sin un método de pago válido, la reserva se cancelaría automáticamente en un plazo máximo de 24 horas. Agradecí y colgué. Repetí el proceso con la empresa de alquiler de autos, con el proveedor del seguro de viaje y con las excursiones que Logan había agregado la semana anterior. Cada componente del viaje que dependía de mi nombre, mi tarjeta y mis garantías fue eliminado uno por uno. Cuando terminé, mi café estaba frío. Mis manos, completamente firmes. Mi teléfono, en silencio. Miré a Emily. Estaba apoyada en el marco de la puerta, observándome. No dijo nada. No hacía falta. Sabía exactamente lo que había hecho. Volví al chat grupal. Deslicé la pantalla. Mientras yo estaba al teléfono, Logan había enviado 3 mensajes más, bromas, memes y un comentario sobre un crucero al atardecer. Seguía actuando como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera retirado el soporte completo del viaje. No respondí. Solo esperé. 40 minutos después llegó la primera notificación. Correo de la aerolínea. Cancelación confirmada. 12 boletos anulados. Sin reembolsos por violación de políticas. 10 minutos más tarde llegó la siguiente. Reserva del resort cancelada. Depósito perdido. Los correos comenzaron a acumularse. Cada uno era una pieza más del viaje derrumbándose. Mi teléfono vibró.
El chat grupal estalló. Mamá escribió desesperada preguntando qué estaba pasando. Madison dijo que había recibido un aviso de cancelación de la aerolínea. Papá exigía saber quién había arruinado la reserva. Logan seguía en silencio. Probablemente todavía estaba intentando entender cómo un viaje que creía perfectamente organizado se había desintegrado en menos de una hora. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Ya no sentía enojo. Tampoco tristeza. Sentía algo distinto. Algo más limpio. Calma. Claridad. Libertad. No respondí a ninguno de sus mensajes. Dejé que el chat siguiera explotando sin mí. Observé cómo las notificaciones se acumulaban en la pantalla bloqueada mientras me quedaba sentado, mirando fijamente la pared. Emily regresó con una taza de té. La dejó a mi lado y se sentó frente a mí. No preguntó cómo me sentía. Simplemente estuvo ahí. Después de un rato hablé. No creo que entiendan lo que acabo de hacer. Ella asintió con tranquilidad. Lo van a entender. Pensé en eso. Pensé en Logan revisando frenéticamente su correo. Pensé en mamá llamando al resort exigiendo explicaciones. Pensé en papá levantando la voz por teléfono, convencido de que todo era un error. Ninguno de ellos me culparía al principio. Yo era el confiable. El que solucionaba problemas. El que no generaba conflictos. Pero esta vez sí lo había hecho. Había provocado el mayor problema que enfrentarían en todo el año. Y lo había hecho sin levantar la voz. La culpa llegó en oleadas. No porque me arrepintiera. No lo hacía. Era el residuo de años de condicionamiento. Décadas priorizando sus necesidades, aceptando desprecios, absorbiendo culpas, fingiendo que no dolía cuando olvidaban mi cumpleaños o se ausentaban de los eventos escolares de mis hijos porque Logan necesitaba ayuda para mover muebles. Esta vez no. Había trazado un límite. Una parte de mí aún susurraba que estaba siendo egoísta, que debía disculparme, que debía arreglarlo antes de que fuera peor. No escuché esa voz. La dejé gritar hasta agotarse. El teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Esta vez, de Madison. Ella me escribió de forma directa, sin rodeos ni preámbulos, como si la urgencia justificara cualquier falta de consideración. Me preguntó si sabía qué había pasado. Dijo que la aerolínea le había informado que el titular principal de la tarjeta había retirado la autorización de pago. No entendía cómo había ocurrido. Quería saber si mi tarjeta había sido hackeada. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no reírme. ¿Hackeada? Como si la única explicación posible para que yo pusiera un límite fuera un delito informático. Como si no pudiera existir la opción más simple y evidente, que yo hubiera tomado una decisión. Para ellos, yo no decidía. Yo solo estaba ahí para cubrir huecos, apagar incendios y pagar cuentas. No le respondí. Ni siquiera lo consideré. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa, como si al hacerlo pudiera bajar el ruido que me retumbaba en la cabeza. Cerré la computadora portátil con calma y me quedé sentado unos segundos más, respirando lento, obligándome a soltar la tensión que llevaba acumulada desde hacía días. Sentía el cuerpo cansado, pesado, como si por fin me hubiera permitido detenerme. Emily se acercó y habló en voz baja, sin reproches ni exigencias. ¿Quieres decirles algo? Negué con la cabeza. Todavía no. Que lo descubran solos. Ella asintió apenas. No hizo comentarios, no insistió. Solo me regaló una sonrisa pequeña, discreta, cargada de comprensión. No era alegría ni aprobación exagerada. Era la certeza de que entendía exactamente lo que estaba pasando. El resto del día lo pasé con mis hijos. Me obligué a estar presente de verdad. Jugamos juegos de mesa hasta que alguno se frustró. Vimos una película que ya conocíamos de memoria. Hicimos palomitas de maíz y dejamos la sala hecha un desastre. Nos quedamos despiertos más tarde de lo habitual, sin horarios estrictos ni apuros. Cosas normales. Cosas buenas. Cosas simples. Cosas que durante años no había sabido disfrutar del todo porque siempre estaba ocupado financiando vacaciones, resolviendo crisis ajenas o cubriendo errores que nunca fueron míos. Cerca de la medianoche revisé el teléfono. Tenía 63 mensajes. La mayoría del chat familiar. Algunos mensajes individuales de Madison y de mi madre. Ninguno de Logan. Ninguno de mi padre. Leí por encima. No necesitaba detenerme demasiado para entender el panorama. Caos. Confusión. Culpa repartida al azar. Mi madre estaba furiosa con la aerolínea. Madison insistía en que el resort había cometido un error. Mi padre exigía que alguien llamara a un gerente de inmediato. Finalmente, Logan apareció en el chat. Esto es ridículo. Mañana lo arreglo. Que todos se tranquilicen. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Como pensaba arreglarlo. No tenía $8.000 disponibles. No tenía límite de crédito suficiente.
No tenía el historial financiero necesario para que le aprobaran nada a último momento. No tenía nada, porque durante años yo había sido el que lo tenía todo. Guardé el teléfono. No sentí triunfo. No sentí victoria. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Un cansancio profundo, acumulado, difícil de explicar. Cansancio de ser invisible. Cansancio de ser el respaldo silencioso. Cansancio de pagar la felicidad ajena mientras la mía quedaba siempre en segundo plano. Me fui a dormir y, por primera vez en meses, dormí profundamente. El domingo por la mañana llevé a mis hijos a desayunar. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de casa. Panqueques, tocino, jugo de naranja. Conversaciones simples. Risas reales. Una mañana tranquila, como tantas que me había perdido por estar ocupado resolviendo problemas que no eran míos. El teléfono permaneció en el bolsillo. Había silenciado el chat familiar. No necesitaba ver el desastre en tiempo real. Ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Cerca de las 10, el teléfono sonó. No era un mensaje. Era una llamada. Vi el nombre de mi madre en la pantalla y dejé que sonara hasta que se fue a buzón de voz. Llamó de nuevo. Rechacé la llamada. Llamó una tercera vez. Emily me miró desde la mesa. ¿Vas a contestar? Aún no. Reproduje el mensaje de voz con el volumen bajo. La voz de mi madre sonaba tensa, cargada de enojo. Carlos, devuélveme la llamada ahora mismo. No sé qué hiciste, pero tienes que arreglarlo. La aerolínea no quiere devolver los boletos. El resort dice que el depósito se perdió. Logan está furioso. Llámame ya. Eliminé el mensaje y terminé mi café. Una hora después, Logan me escribió directamente. ¿Qué hiciste? Respondí con calma. Hice exactamente lo que me pediste. Dejé de cubrir las reservas. No puedes cancelar todo así como así. No cancelé nada. Solo dejé de ser el garante del pago. Lo que ocurrió después no fue decisión mía. Arréglalo. Me reí y respondí con una sola palabra. No. El lunes por la tarde, Logan apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en el patio cuando sonó el timbre. Emily abrió la puerta. Escuché su voz elevada, tensa. Me acerqué y me quedé en el marco de la entrada, sin invitarlo a pasar. Nos arruinaste todo, Carlos. No arruiné nada. Solo dejé de pagarlo. Quitaste la tarjeta sin avisar. Me dijiste que no fuera. Dijiste que nadie me quería a mí ni a mis hijos. Era una broma. Dijiste que mis hijos no eran bienvenidos. Eres demasiado sensible. Entonces moléstense sin mi tarjeta de crédito. Su rostro se endureció. Esto es sobre la familia. No estoy castigando a nadie. Estoy poniendo un límite. Eres egoísta. ¿Egoísta? Mi voz se mantuvo firme. He pagado 7 años de vacaciones. 7 años de vuelos, depósitos y autos de alquiler. He cubierto emergencias, rentas atrasadas y reparaciones de vehículos. Durante años fui el plan de respaldo para cada desastre financiero de esta familia. El comodín silencioso al que todos recurrían cuando algo salía mal. Y lo más irónico de todo es que jamás, ni una sola vez, alguien se detuvo a decir gracias. Nunca me preguntaron si podía permitírmelo. Nunca consideraron si me afectaba. Simplemente asumieron que yo estaría ahí, como siempre. Porque ese era mi papel, ¿no? El confiable. El que nunca falla. El que aparece, paga y no hace ruido. Una billetera con piernas. Cuando terminé de decirlo, Logan dio un paso hacia atrás, incómodo. Eso no es justo, dijo. ¿Justo? Estuve a punto de reírme. ¿Quieres hablar de justicia? Respondí. ¿Dónde estuvo la justicia cuando mamá te organizó una fiesta de graduación y a mí me dio la mano como si fuera un invitado más? ¿Dónde estuvo cuando papá avaló tu préstamo para el negocio y a mí me dijo que fuera más cuidadoso con los riesgos? ¿Dónde estuvo cuando te atribuiste el mérito de cada viaje que yo pagué y encima actuaste como si me hicieras un favor permitiéndome ir? No respondió. Se quedó ahí, mirándome como si acabara de decir algo incomprensible, como si de pronto hubiera dejado de reconocerme. Yo seguí, porque ya no había vuelta atrás. Se acabó, Logan. Se acabó ser invisible. Se acabó ser la red de seguridad. Se acabó fingir que no duele cuando me borran a mí y a mis hijos como si no importáramos. Si quieres vacaciones familiares, financialas tú. El silencio cayó pesado, espeso. Logan cambió el peso de un pie al otro y bajó la mirada. Cuando finalmente habló, su voz ya no era segura, era más baja, casi resignada. ¿Qué quieres que haga, Carlos? ¿Que me disculpe? Está bien, lo siento. Lo siento por no incluirte. Lo siento por el chiste estúpido. Ahora, ¿puedes arreglar las reservas? Negué con la cabeza. Esto no va de una disculpa. Va de respeto.
Y hasta que entiendas la diferencia, no tenemos nada más que hablar. Di un paso atrás y cerré la puerta. No la golpeé. No hizo falta. Se cerró con un clic suave, definitivo. Me quedé ahí unos segundos, escuchando el silencio del otro lado. Luego oí sus pasos, la puerta del auto, el motor arrancando y el sonido alejándose. Emily estaba en la cocina. No preguntó qué había pasado. Me ofreció un vaso de agua y volvió con los niños. Bebí despacio. Mis manos estaban firmes. El pulso tranquilo. Acababa de decirle que no a mi hermano por primera vez en mi vida. Y no me arrepentí. En los 3 días siguientes hice algo que debía haber hecho años atrás, documenté todo. Empecé por mis estados de cuenta bancarios. Saqué 7 años completos de movimientos y marqué cada pago relacionado con gastos familiares, depósitos de vacaciones, boletos de avión, alquileres de autos, hoteles, préstamos de emergencia, rentas atrasadas, servicios, copagos médicos. Todo. La cifra final fue brutal. $43.000. 43.000 gastados manteniendo a flote a personas que me trataban como un mueble. Armé una hoja de cálculo limpia y ordenada, fecha, monto, destinatario, motivo. Usé colores. Azul para vacaciones. Rojo para préstamos de emergencia. Verde para facturas cubiertas cuando alguien no llegaba a fin de mes. Solo la columna azul superaba los 18.000. Guardé capturas de cada mensaje donde me pedían dinero. Correos electrónicos. Confirmaciones de reservas. Imprimí todo y armé una carpeta gruesa, pesada, que contaba una historia que yo me había negado a ver. No era familia para ellos. Era su cajero automático. El miércoles por la noche, Emily se sentó conmigo mientras terminaba de organizar el archivo. Observó la planilla, las capturas, los comprobantes con mi nombre como titular principal, garante de pago, responsable financiero. No dijo nada al principio. Luego me miró. Te han estado usando durante años. Lo sé. Y tú lo permitiste. También lo sé. Se recostó en la silla. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Lo pensé. Consideré enviarlo al chat familiar y dejar que el caos estallara. Pensé en enfrentar a mis padres con cada cifra, cada prueba. Pero no quería drama. No quería confrontaciones. Solo quería que entendieran que sus actos tenían consecuencias. El jueves por la tarde me llamó Madison. Fue directa. Carlos, tenemos que hablar del viaje. No hay viaje. Lo sé, y ese es el problema. Logan dijo que quitaste tu tarjeta y todo se vino abajo. ¿Es cierto? Sí. Hubo silencio. ¿Y por qué harías eso? Porque no estaba invitado. Mamá me dijo que no fuera. Logan dijo que nadie quería que mis hijos y yo estuviéramos ahí. Así que me retiré de las obligaciones financieras. No era lo que querían decir. Solo estaban desahogándose. Ya sabes cómo es la familia. ¿Desahogándose? Repetí. ¿Así llamas a eso? Estás exagerando. Todos hemos dicho cosas sin pensar. No puedes cancelar unas vacaciones enteras solo porque te hirieron los sentimientos. Respiré hondo, conté hasta 3 y hablé despacio. Madison, llevo 7 años pagando estas vacaciones. Fueron 7 años completos en los que puse mi tarjeta sobre la mesa sin hacer preguntas, asumiendo riesgos financieros que nadie más quiso cargar y observando, en silencio, cómo los demás se llevaban el crédito como si fuera algo natural. 7 años en los que me convertí en el respaldo invisible de cada decisión, de cada plan improvisado, de cada viaje mal organizado. Y en todo ese tiempo, nadie se detuvo una sola vez a reconocerlo de verdad. Jamás preguntaron si yo podía permitírmelo. Nunca se interesaron por el impacto real que eso tenía en mi estabilidad, en mis ahorros o en mis propios proyectos. Simplemente lo dieron por hecho. Porque yo siempre aparecía. Porque yo siempre resolvía. Porque yo nunca decía que no. Lo apreciamos, Carlos. De verdad, me dijeron. Claro que lo hacemos. Pero no tenías que llevar esto al terreno del dinero. Ese comentario, tan casual como injusto, fue lo que terminó de dejar todo claro. Yo no llevé nada al terreno del dinero. Fueron ellos quienes lo hicieron desde el primer momento en que me dijeron que no era bienvenido. En ese instante quedó expuesto algo que llevaba años negándome a ver. Mi valor dentro de la familia solo existía mientras yo pagara las cosas. Mientras cubriera gastos, adelantara depósitos, pusiera mi nombre donde los demás no podían o no querían. En cuanto dejé de ser útil económicamente, dejé de ser necesario. Así que tomé una decisión que llevaba mucho tiempo postergando, dejé de pagar. El silencio al otro lado de la línea fue largo, incómodo. No era un silencio de reflexión, sino de sorpresa. Cuando ella volvió a hablar, su voz ya no tenía ese tono suave de antes. Se había vuelto más fría, más dura. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a castigar a toda la familia por esto? Respiré hondo antes de responder.
No estaba castigando a nadie. Lo que estaba haciendo era algo mucho más simple y mucho más necesario. No estoy castigando a nadie, dije. Estoy poniendo límites. Si quieren viajar, que lo paguen ustedes. La llamada terminó sin despedida. No hubo un hasta luego, ni una palabra de cierre, ni una mínima muestra de reconocimiento. Solo el sonido seco de la línea cortándose. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, sintiendo una mezcla extraña de cansancio y claridad. Después hice lo que ya se había vuelto una rutina, abrí mi archivo de documentación, añadí la llamada, anoté la fecha, la hora y un resumen exacto de lo que se dijo. Otro registro más que confirmaba cómo me veía mi propia familia cuando dejaba de ser el banco personal. Para el jueves por la noche, todo estaba organizado con precisión. Estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla, correos electrónicos, confirmaciones de reservas, transferencias, cargos compartidos. Un registro completo de 7 años de explotación financiera, cuidadosamente disfrazada de responsabilidad familiar y ayuda mutua. Aún no sabía qué haría con todo ese material. No tenía un plan legal ni una estrategia definida. Pero sí tenía una certeza absoluta, había terminado de ser invisible. Y si ellos querían seguir fingiendo que yo no importaba, tenía 43.000 razones documentadas para demostrar lo contrario. El verdadero impacto comenzó el viernes por la mañana. Desperté con 17 llamadas perdidas. 12 de mi madre, 3 de mi padre y 2 de Logan. Ninguno dejó mensajes de voz. No había disculpas, ni explicaciones, ni intentos reales de diálogo. Solo llamadas insistentes, una tras otra, como si marcar mi número repetidamente fuera a hacer que yo solucionara todo, como siempre. No respondí. Preparé café con calma, salí al porche y me senté a ver salir el sol. El aire de la mañana estaba fresco, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. No sentía esa urgencia constante de arreglar problemas ajenos. A las 8 en punto, llegó un mensaje de mi madre. Carlos, necesito que me llames inmediatamente. Esto se ha ido demasiado lejos. Leí el mensaje y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. A las 9, mi padre escribió. Tenemos que hablar del viaje. Esto es inaceptable. Ni siquiera lo pensé. Lo borré. A las 10:30, Logan envió una captura de pantalla al chat familiar. Era un correo electrónico de la aerolínea, dirigido a todos los pasajeros de la reserva original. El mensaje no dejaba lugar a dudas, debido a la retirada de autorización de pago por parte del titular principal de la tarjeta, todos los boletos habían sido cancelados de forma permanente. No había opción de reprogramación ni posibilidad de reembolso. Debajo de la imagen, Logan escribió. ¿Contento ahora? No lo estaba. Pero tampoco estaba triste. No sentía rabia ni alivio. Simplemente había llegado a un punto de agotamiento absoluto. Estaba terminado. Cerca del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero pensé que podía tratarse de algo laboral, así que atendí. ¿Hablo con Carlos? Preguntó una voz masculina, mayor, con un tono formal y medido. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Thomas Blake, abogado de su padre. Él me pidió que me comunicara con usted por un asunto familiar. Me incorporé de inmediato. Mi padre había decidido escalar la situación. Está preocupado por el impacto financiero de sus acciones recientes, continuó. Le gustaría conversar sobre posibles soluciones. No pude evitar sonreír, más por incredulidad que por humor. ¿Soluciones para qué exactamente? La cancelación del viaje, la pérdida de los depósitos y los inconvenientes causados al resto de la familia. Él considera que podría haber fundamentos para una reclamación civil si usted se niega a cooperar. Esta vez sí me reí, sin disimularlo. ¿Una reclamación civil por qué? Respondí. No he violado ninguna ley. Retiré mi autorización de pago de reservas que yo estaba financiando. Eso no es ilegal. Eso se llama establecer un límite. El abogado guardó silencio unos segundos antes de continuar. Su padre considera que usted actuó con mala intención, con el objetivo de causar daño. Mi padre puede creer lo que quiera, contesté. Yo actué para protegerme. Si decide demandarme, está en su derecho, pero tengo 7 años de estados de cuenta que muestran exactamente cuánto dinero he entregado a esta familia. Estaré encantado de presentar todo eso ante un juez. El silencio volvió a imponerse. Transmitiré su respuesta, dijo finalmente. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, negando con la cabeza. Mi propio padre estaba considerando demandarme por negarme a financiar unas vacaciones a las que ni siquiera estaba invitado. La ironía era tan grande que casi resultaba graciosa. Casi. El sábado por la mañana, el chat familiar volvió a activarse con mensajes frenéticos. Logan había intentado reprogramar el viaje por su cuenta.
Llamó al resort, a la aerolínea, a la empresa de alquiler de autos. Trató de salvar algo, lo que fuera. Pero no funcionó. Sin mi historial crediticio, sin mis garantías de pago, nadie aprobaba nuevas reservas. Su crédito estaba al límite. Mis padres no tenían suficiente margen. Madison seguía atrapada pagando sus préstamos estudiantiles. No tenían opciones reales. El viaje se perdió por completo. $8.700 en depósitos y gastos prepagados, todos forfeitados, porque el titular principal de la tarjeta, yo, había retirado la autorización. Mi madre me escribió directamente. Carlos, por favor, podemos arreglar esto. Solo llama a la aerolínea y explícales que hubo un malentendido. Me tomé unos segundos antes de responder. Escribí despacio, sin rabia, sin ironía. No hubo ningún malentendido. Me dijeron que no fuera. Yo respeté eso. La respuesta tardó en llegar. No lo dijimos de esa manera. Leí esa frase varias veces antes de contestar. Entonces debieron pensarlo mejor antes de escribirlo. Después de eso, no hubo más mensajes. El chat familiar volvió a quedar en silencio, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Esa misma tarde recibí un mensaje de Madison. Solo una línea, seca y directa. Has destruido a esta familia. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No sentí la necesidad de defenderme, pero tampoco de quedarme callado. No destruí nada, respondí. Solo dejé de ser quien lo sostenía todo. No hubo respuesta. Tampoco la esperaba. Para el sábado por la noche, el viaje estaba oficialmente cancelado. No quedaban vuelos, ni hotel, ni autos de alquiler, ni excursiones. Solo correos de cancelación acumulándose y una familia enfrentándose, por primera vez, a lo que se sentía cuando la persona invisible dejaba de aparecer. No me sentí ganador. No me sentí vengado. Solo me sentí cansado. Cansado de darlo todo y no recibir nada. Cansado de fingir que no dolía. Cansado de ocupar un lugar que nadie veía, pero todos usaban. Después de cenar, Emily me encontró sentado en el porche. No preguntó nada. No hizo comentarios. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Permanecimos allí mientras el sol se escondía. En silencio. Tranquilos. Libres. Pasaron 2 semanas. El chat familiar siguió mudo. No hubo mensajes desesperados, ni reproches, ni intentos de culpa. Nadie exigió nada. Nadie pidió nada. Yo tampoco hice nada. No escribí. No me disculpé. No intenté arreglar lo que ellos habían roto. Simplemente seguí viviendo. Fui a trabajar. Volví a casa. Pasé las tardes con Emily y los niños. Jugamos juegos de mesa, vimos películas, salimos a caminar. Cosas normales. Cosas buenas. Cosas que durante años había dejado en segundo plano mientras financiaba la felicidad de otros. Una tarde llegó una carta por correo. Estaba escrita a mano. Era de mi madre. Estuve a punto de tirarla sin abrir, pero algo me detuvo. La abrí. Era breve, apenas 2 párrafos. Decía que lo sentía, que no había sido consciente de todo lo que yo hacía, que ahora entendía por qué estaba molesto. Preguntaba si podíamos hablar. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día me sentaría frente a ella y le diría todo lo que había guardado durante años. Pero no ese día. Aún no estaba listo. Una semana después, Logan escribió. Sin bromas. Sin emojis. Solo un mensaje. Lo siento, Carlos. No lo sabía. Lo leí 3 veces. Luego guardé el teléfono. No respondí. Un lo siento no alcanzaba. No todavía. Tal vez nunca. No lo bloqueé. No borré su número. Lo dejé ahí, como una conversación inconclusa, una posibilidad que aún no estaba preparado para enfrentar. Madison nunca volvió a escribir. Mi padre tampoco. Ese silencio fue más claro que cualquier mensaje. Me mostró exactamente el lugar que ocupaba en sus prioridades. Y, por primera vez, eso no me dolió. Ya no necesitaba su validación. Ni su aprobación. Solo necesitaba paz. Y la tenía. Emily y yo empezamos a planear nuestras propias vacaciones. Solo nosotros y los niños. Una casa tranquila junto a un lago, a un par de horas de distancia. Sin chats grupales. Sin reservas compartidas. Sin expectativas ajenas. Sin nadie esperando que yo pagara su diversión. Solo nosotros. Solo calma. Solo la vida como debería ser. Una noche, mi hijo me preguntó si algún día volveríamos a viajar con la abuela y el tío Logan. Me tomé un momento para pensarlo. Pensé en lo que haría falta para reconstruir algo así, en los límites que tendría que poner, en las disculpas que necesitaría escuchar. Le dije la verdad. Tal vez algún día. Pero no ahora. Asintió. No insistió.
Volvió a sus tareas. Y yo volví a vivir. De verdad. No como la billetera. No como el plan de respaldo. Solo como Carlos. Un hombre que finalmente entendió que no es una frase completa. Esa noche volví a quedarme solo afuera, apoyado en la baranda del porche, con el aire fresco marcando el final del día. El cielo estaba despejado, pero no me quedé observando las estrellas por nostalgia, sino por claridad. Pensé en todo lo que no sucedió, el viaje cancelado, las maletas que nunca se hicieron, los planes que se desarmaron en silencio. Pensé también en lo que sí había pasado, aunque durante años fingí que no importaba. Recordé el dinero que se fue sin preguntas, las veces que dije que sí cuando nadie se detenía a pensar si podía hacerlo, los años enteros sosteniendo dinámicas que solo funcionaban mientras yo cargara el peso. $43.000 no regresan. 7 años tampoco. Pero esa noche entendí algo que antes no veía con tanta nitidez, nada de eso me definía ya. No sentí rabia. Tampoco culpa. Sentí una calma extraña, firme, como cuando tomas una decisión difícil, por primera vez, no dudas de ella. Entré a la casa despacio. Apagué las luces del salón. Pasé por las habitaciones de los niños y los vi dormir, tranquilos, ajenos a todo ese ruido que antes parecía inevitable. Me detuve un segundo más de lo habitual. Esa paz no tenía precio. Nunca lo tuvo. En la cocina, terminé el café que había dejado a medias. Luego fui al dormitorio. Emily ya estaba acostada. Me acerqué, la besé con cuidado y me recosté a su lado. No hizo falta decir nada. Todo estaba dicho desde hacía semanas. Mientras me acomodaba, el teléfono vibró en algún punto de la casa. No fui a verlo. No sentí curiosidad. No sentí urgencia. Lo que antes me habría puesto en alerta ahora era solo un sonido más, algo que podía esperar, o no. Cerré los ojos con una sensación que no recordaba haber tenido antes, ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba cargando lo que nunca me correspondió. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé desayuno. Desperté a los niños. Salimos a empezar el día como cualquier otra familia. Sin tensiones ocultas. Sin explicaciones pendientes. Sin roles impuestos. Ya no era el respaldo de nadie. Ya no era la solución automática. Ya no era el que siempre aparecía para sostener lo que otros descuidaban. Era Carlos. Un hombre que aprendió, quizá tarde pero a tiempo, que elegir la propia paz no es egoísmo. Es supervivencia. Y con eso fue suficiente para seguir adelante.